El diafragma es el principal músculo de la respiración. Respiración. Si el diafragma se encuentra afectado, no hay forma de que podamos respirar. El diafragma creo que sí, sí. Solamente con intubación. Enviar oxígeno a los pulmones de forma mecánica. ¿Qué podemos decir del diafragma? Ah, diafragma. En cuanto a sus características, el diafragma es un músculo plano, ancho y delgado. ¿Cómo se puede ver en la imagen? Plano, ancho y delgado. ¿Sí? El diafragma es un verdadero tabique, le dicen los libros, y también utilizamos mucho en las prácticas. Es un tabique, ¿por qué? Porque separa la parte superior que corresponde al tórax y la parte inferior que le corresponde al abdomen. ¿Qué forma tiene el diafragma? Tiene la forma de una cúpula, ¿sí? También ya le adelanto que en la carrera siempre se quiere escuchar una comparación y se le compara al diafragma con los paracaídas, ¿sí? Tiene la forma de un paracaídas, pero según el libro solamente la forma de una Cúpula. cúpula. El diafragma en su parte central presenta una parte, una estructura que se denomina centro tendinoso, que vamos a estar desarrollando más adelante. Y el diafragma tiene dos partes bien separadas. Podríamos llamarlo un diafragma derecho y un diafragma izquierdo. ¿Cuál es la importancia de esta independencia del diafragma derecho y del diafragma izquierdo? Como dice en el slide, tiene el libro, copia directa fiel del libro. El diafragma presenta doble inervación. Eso no significa que son dos nervios diferentes, porque el nervio del diafragma es el nervio frénico. ¿Por qué dice doble inervación? Porque presenta dos partes. Y las dos partes del diafragma son independientes uno del otro. ¿Qué quiere decir eso? Que si de repente se ve afectado el diafragma del lado derecho, el diafragma izquierdo sigue intacto, porque son independientes y reciben su propia inervación. Si yo, por ejemplo, en una cirugía por accidente corto el nervio frénico o de repente una herida de arma fuego, una herida de arma blanca, afecta el nervio frénico del lado derecho, solamente el lado derecho del diafragma va a quedar sin funcionar. El lado izquierdo va a seguir funcionando porque su inervación es independiente. A eso se refiere con doble inervación. No que está inervado por nervios diferentes. Y el diafragma, como ya le había mencionado, es el músculo esencial de la respiración, es el principal músculo de la respiración, ayudado principalmente por los músculos intercostales. Eh, Movimiento básico de la respiración es aumentar o disminuir la caja torácica, ¿sí? Y por la contracción de estos músculos se aumenta o se disminuye la caja torácica. ¿Para qué aumentamos la superficie de la caja torácica? Para que los pulmones puedan insuflarse. ¿Qué significa eso? Para que los pulmones puedan llenarse de aire. Así, básicamente. El diafragma presenta varias inserciones, porciones de inserciones, de los cuales el primero que vamos a desarrollar es el de la porción lumbar. Inserción del diafragma en la porción lumbar. ¿Qué encontramos en la porción lumbar de la inserción del diafragma? Encontramos los pilares principales, como dice su nombre, son los principales de esa porción. Le encontramos también a los pilares accesorios que están lateral a cada uno de los pilares principales y los terceros pilares. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Los pilares principales son dos, el pilar principal derecho y el pilar principal izquierdo. El pilar principal derecho se inserta en la cara anterior de la primera, de la segunda y de la tercera vértebra lumbar, pero pudiendo llegar hasta la cuarta vértebra lumbar. Si sucede eso, tampoco está mal. ¿Qué pasa con el pilar principal izquierdo? El pilar principal izquierdo se inserta sobre la cara anterior de la primera y de la segunda vértebra lumbar y
llegar hasta la tercera vértebra lumbar, ¿correcto? Estos pilares principales emiten principalmente en su extremidad superior algunas fibras musculares. ¿Cuáles son esas fibras musculares que emite por su extremidad superior? Emite fibras musculares mediales. Estas fibras musculares mediales delimitan lo que es el hiato aórtico. Como dice su nombre, aórtico es porque atraviesa la aorta. Vamos a ver enseguida con más detalles. También envían fibras musculares laterales que se dirigen lateralmente y se unen, se adosan a los pilares accesorios de cada lado. Y por último están las fibras musculares medianas. Esas fibras musculares medianas tienen una función topográfica muy interesante porque esas fibras medianas delimitan tanto el hiato esofágico como el hiato aórtico. Y esa delimitación lo hace en forma de número 8. ¿Okay? Las fibras mediales delimitan el hiato aórtico, las laterales se adosan o se unen a los pilares accesorios y las fibras medianas delimitan dos hiatos. Por abajo el hiato aórtico y por arriba el hiato esofágico. Bueno, pilares accesorios. ¿Qué podemos mencionar de los pilares accesorios? Los pilares accesorios parten o se originan desde la segunda vértebra lumbar o L2 y se dirigen hacia arriba y hacia adelante. Los pilares accesorios, así como los pilares principales, también emiten fibras musculares, pero en este caso solamente son dos. Emiten fibras que son mediales, que se van a entrecruzar con las fibras laterales que provienen del pilar principal, y también emiten unas fibras laterales que forman un arco, y ese arco se inserta en la apófisis costal o apófisis transversa de la primera vértebra lumbar. ¿Ok? Y esa inserción en la apófisis costal de la primera vértebra lumbar es lo que forma lo que se denomina el ligamento arcuato-medial. Este es el ligamento arcuato-medial o también se llama arco del psoas. ¿Por qué arco del psoas? Porque debajo de este ligamento está atravesando el músculo psoas. ¿Qué pasa con los terceros pilares? Los terceros pilares se originan o emergen desde la apófisis costal o transversa de la primera vértebra lumbar, como se ve acá en la imagen. Esta es la apófisis costal de la primera vértebra lumbar. Se origina a este nivel y se dirige lateralmente, también formando un arco para insertarse en la costilla número 12, o si la costilla número 12 es corta, se inserta en la costilla número 11, ¿sí? De L1 a costilla 12 o costilla 11, dependiendo del tamaño de la costilla número 12. Esta inserción de los terceros pilares también tiene un nombre propio. Se denomina ligamento arcuato lateral. Ligamento arcuato lateral, entonces va desde la apófisis de L1 hasta la costilla 12 o la costilla 11. Este ligamento arcuato lateral también se denomina arco del cuadrado lumbar, porque por debajo está atravesando este músculo que se denomina músculo cuadrado lumbar. Este ligamento arcuato lateral también tiene fibras. Estas fibras musculares se dirigen hacia arriba en dirección a esta estructura que es el centro tendinoso, como se ve en la imagen. Las fibras se dirigen hacia arriba en dirección al centro tendinoso. ¿Qué pasa con estas fibras? Estas fibras generalmente están separadas en su origen por esta estructura triangular. ¿Y cómo se llama esta estructura triangular? Se llama triángulo lumbocostal. Lumbocostal. Este triángulo lumbocostal entonces es la separación entre el origen de las fibras del ligamento arcuato lateral.
Y también se le puede considerar a este triángulo lumbocostal como la separación entre la porción lumbar y la porción costal del diafragma. ¿Cuál es la importancia funcional de este triángulo? Este triángulo es una zona débil, presenta una debilidad en la pared, presenta una debilidad, ¿sí? Tanto porque está sonando la alarma del edificio. Edificio donde vivo, entonces iba a molestar mucho la clase. Vamos a seguir. Estaba diciendo que este triángulo, el triángulo lumbocostal, representa una zona débil en la pared. Toda zona de las paredes musculares que no están completamente formados por músculos representan una parte débil de ciertos componentes del cuerpo, como por ejemplo a nivel del conducto inguinal son las famosas hernias inguinales. ¿Cómo se forman las hernias? Se forman por la debilidad de las paredes. Entonces quiere decir que esta zona del triángulo lumbocostal, su importancia funcional es que corresponde a una zona débil y por lo tanto puede ser asiento o puede ser lugar de una hernia. Luego pasamos a la porción costal de lo que son las inserciones del diafragma. En la porción costal se refiere única y exclusivamente a que el diafragma se inserta en las últimas costillas. Hay algunas bibliografías que dicen que es en las 6 últimas costillas, pero nuestro libro dice solamente últimas costillas. Ahora, ¿qué pasa en esta porción costal? Esas inserciones en las últimas costillas las realizan en forma de arcos. Van formando arcos de una costilla a otra. Los dos primeros arcos, que va de la costilla 12 a la costilla 11, y el segundo arco, que va de la costilla 11 a la costilla 10, es lo que se conoce como arcadas de Sénac. Y acá hay una parte que el libro de Latarjet, de la cuarta edición, comete un error. A uno de los arcos le llaman ligamento arcuato, y eso es incorrecto, ¿sí? Porque ya vimos que los ligamentos arcuatos son dos, los mediales y los laterales. Los mediales se insertan en la apófisis costal o transversa de L1 y la lateral va de L1 hasta la costilla 12. No tiene nada que ver con la arcada de Sénac. Entonces ese es un error que presenta el libro de Latarjet y ya estamos corrigiendo en la clase. Arcada de Sénac, entonces son dos arcos que van de la costilla 12 a la costilla 11, el primer arco, y el segundo arco que va de la costilla 11 a la costilla número 12. Y la porción costal también tiene otra característica, que se entrecruzan, se mezclan con las inserciones de un músculo del abdomen que se llama músculo transverso del abdomen. Luego pasamos a la porción external, como dice su nombre, porque se inserta en el esternón. Específicamente, ¿en qué parte del esternón se inserta el músculo diafragma en su porción external? Se inserta en la apófisis sifoides, específicamente en su parte posterior o en su cara posterior. ¿Qué tiene de particular esta inserción external del diafragma? Que lo realiza por medio de dos fascículos, como vemos acá. Este es un fascículo y este es otro fascículo.
y ambos fascículos de la porción external están separados por este pequeño espacio. Ese espacio se llama hiato de Marfan. Solamente tiene una función topográfica porque separa el fascículo de inserción de las porciones externales. No hay nada que atraviesa o que pasa por ese hiato. Solamente es un espacio ocupado por tejido conjuntivo. Luego, estos fascículos, por ejemplo, del fascículo izquierdo. El fascículo izquierdo de la porción external se separa de la porción costal. Acá están las costillas, fascículo external, porción costal. La porción external, por medio de uno de sus fascículos de ambos lados, se separa de la porción costal por la presencia de otro espacio. Y este espacio tiene una forma triangular, con mucha imaginación, que se llama triángulo externo-costal. El triángulo externo-costal, o también denominado hiato de Larrey. ¿Cuál es la importancia de este hiato de Larrey? Que por delante se desliza la arteria epigástrica superior. La arteria epigástrica superior es una rama terminal de la arteria torácica interna. Y también, obviamente, principalmente este triángulo del externo costal o el hiato de Larrey, por ser una zona débil, también es asiento de posibles hernias. Pasamos al centro tendinoso. ¿Qué pasa con el centro tendinoso? También se denomina centro frénico. Cualquiera de las dos formas se lo puede denominar. El centro frénico nada más que constituye una zona tendinosa que se encuentra entre fibras musculares que se originan de la circunferencia inferior del tórax. Este centro tendinoso es brillante, nacarado, y el libro de la Tardieu dice en espejo de von Hellman. El centro tendinoso tiene la forma de un trébol de 3 hojas o foliolos. ¿Y cuáles son? Tenemos el foliolo anterior y los foliolos laterales. El lateral derecho y el lateral izquierdo. El foliolo anterior y el foliolo lateral derecho están comunicados o están en contacto por medio de este foramen, que es el foramen de la vena cava inferior. Entre los 3 foliolos, el foliolo anterior es el más ancho y el más corto. Anterior, entonces, más ancho, más corto. Luego tenemos el foliolo lateral derecho y el foliolo lateral izquierdo. El centro tendinoso está constituido por 2 tipos de fibras, los que se llaman fibras fundamentales, que provienen de la musculatura, y la fibra de asociación, que son las bandeletas semicirculares de Bulgari. Estas bandeletas semicirculares son de 2 tipos, una superior, que es esta, y una inferior. ¿Qué pasa? ¿Qué tienen en común estas 2 bandeletas semicirculares? Que están en relación con el foramen de la vena cava inferior, ¿sí? Una bandeleta y acá tenemos otra bandeleta. Lo que tienen en común es que están en relación con esta estructura, que es el foramen de la vena cava inferior, por donde atraviesa la vena cava inferior. La bandeleta semicircular superior, ¿cómo se relaciona con el foramen? Esta se origina en el foliolo derecho y se dirige pasando por detrás o posterior y medial al foramen de la vena cava inferior para terminar en el foliolo derecho. ¿Sí? Relación entonces de la bandeleta semicircular superior pasa posterior y medial al foramen de la vena cava inferior. Siempre un tema interesante. Y lo mismo pasa con la bandeleta semicircular inferior. Une los 2 foliolos laterales, el izquierdo con el derecho, el derecho con el izquierdo. ¿Cuál es la relación
de esta bandeleta con el foramen de la vena cava inferior, esta bandeleta pasa por delante y lateral al foramen de la vena cava inferior. El superior entonces es posterior y medial al foramen, mientras que el inferior es anterior y lateral al foramen. Y justamente hablando de hiatos y forámenes, en el comienzo de la clase le había dicho cuando hablamos del orificio torácico inferior que comunica el tórax con el abdomen, pero que estaba cerrado por el diafragma. Entonces, ¿cómo pasan, cómo atraviesan esas estructuras? Atraviesan por estos hiatos y o forámenes, ¿sí? Estos hiatos y forámenes se clasifican en dos grandes grupos, que son los hiatos y forámenes principales y los hiatos y forámenes accesorios. Siempre lo que es principal es lo que se desarrolla mejor y se le da mayor relevancia. ¿Cuáles son los forámenes principales? Tenemos el foramen de la vena cava inferior, el foramen aórtico, el hiato aórtico. Ahora se usa más hiato, ya no tanto foramen aórtico. Y también el hiato esofágico, foramen de la vena cava inferior, hiato aórtico y el hiato esofágico. Bueno, ¿qué podemos decir de cada uno de ellos? El foramen de la vena cava inferior es de tipo tendinoso. Sus paredes son totalmente tendinosas, ¿sí? Este foramen de la vena cava inferior tiene una forma irregularmente cuadrilátera. A veces parece cuadrado y a veces parece círculo, pero según el libro tiene una forma irregularmente cuadrilátera. Y como lo dice su nombre, foramen de la vena cava inferior, quiere decir que este espacio está atravesado por una vena que se llama vena cava inferior. Y la vena cava inferior está acompañada por un ramo nervioso. Está acompañado por el ramo posterior del nervio frénico derecho. ¿Tá? El ramo posterior del nervio frénico derecho es el que atraviesa el foramen de la vena cava inferior, acompañándole a la vena cava. El nervio frénico, como vamos a ver más tarde, termina en forma de tres ramos terminales: un ramo anterior, un ramo lateral y un ramo posterior. El ramo anterior y el ramo lateral terminan por la musculatura, así como se ve. Termina por la musculatura del diafragma. Pero el ramo posterior y del frénico derecho es el que atraviesa el diafragma por el foramen de la vena cava inferior. El hiato aórtico, este que está acá, el hiato aórtico es fibromuscular. Quiere decir que tiene una parte fibrosa y una parte muscular. El hiato aórtico consiste en un verdadero conducto. Y todo lo que sea conducto tiene paredes. Las paredes del hiato aórtico son una pared anterior que corresponde a esta estructura que se ve acá, blanquecina tendinosa, que es el ligamento arcuato mediano. Este es el ligamento arcuato mediano. ¿Cómo se forma el ligamento arcuato mediano? Se forma por las fibras que generan los pilares principales. El límite posterior de este conducto del hiato aórtico está dado por los cuerpos vertebrales de T11 y T12. Y los límites laterales de este conducto está dado por los ligamentos, por los pilares principales del diafragma. Pilares principales del diafragma. ¿Qué atraviesa por este hiato? Si dice aórtico, quiere decir que por ahí atraviesa la aorta. Y siempre está acompañado en su cara profunda o posterior por un elemento que se denomina conducto torácico. El conducto torácico. El hiato esofágico. El hiato esofágico, como se puede observar, es completamente muscular. Completamente muscular.
Este hiato esofágico, al ser completamente muscular, actúa como un verdadero esfínter, ¿sí? Que actúa para principalmente evitar que haya los reflujos gastroesofágicos. ¿Qué quiere decir eso? Que pase el líquido del estómago al esófago, que vuelva al esófago. ¿Está? Que vuelva al esófago. Es una verdadera función de esfínter entonces. Y este hiato esofágico se encuentra atravesado, como lo dice su nombre, por el esófago, hiato esofágico, y el esófago por este hiato está acompañado de los nervios vagos, que tiene su importancia en cuanto a su posición. El vago izquierdo está por delante del esófago y el vago derecho por detrás del esófago, ¿sí? El vago anterior es el vago izquierdo y el vago posterior es el vago derecho. Y por los forámenes o hiatos accesorios que puede atravesar o que atraviesa los nervios esplácnicos, tenemos el nervio esplácnico menor que atraviesa entre el pilar principal y el ligamento arcuato medial. Tenemos el nervio esplácnico mayor que atraviesa por encima del ligamento arcuato medial. También están las venas ácidos y hemiácidos. Las venas ácidos atraviesan por debajo del ligamento arcuato medial o le acompañan al nervio esplácnico mayor. A su vez, las venas hemiácidos le están perforando, atravesando al pilar principal izquierdo. Y otro punto es el triángulo externo costal, que ya dijimos que está en relación con la arteria epigástrica superior, que es una rama de la arteria torácica interna. En las relaciones del diafragma habla de las relaciones torácicas y de las relaciones abdominales, pero nosotros vamos a enfocarnos principalmente en las relaciones torácicas porque es el parcial de tórax. Las relaciones torácicas del diafragma le podemos dividir en dos grandes grupos. Las relaciones pleuropulmonares, como ya lo dice su nombre, pleuro es la membrana, la pleura, que le envuelve a los pulmones, pleura y pulmones. Y el otro grupo son las relaciones mediastinales, que es con el mediastino, ¿okay? Mediastino. Las pleuropulmonares, como ya lo dice su nombre, eso quiere decir que el diafragma se relaciona con la pleura parietal y con la base de los pulmones. Y también se relaciona con el receso costodiafragmático que está situado a este nivel. Es un receso de la pleura, receso costodiafragmático. Las relaciones mediastinales en el mediastino se dividen a su vez en dos grupos, relación anterior y la relación posterior. La relación anterior o adelante está dada por el corazón con el pericardio, que tienen íntima relación con el diafragma, principalmente a nivel del centro frénico. Y las relaciones posteriores son con el mediastino posterior, con los elementos del mediastino posterior. ¿Y cuáles son los principales? Tenemos la aorta torácica, el esófago, la vena ácidos, ¿sí? Que son los principales elementos que se relacionan con el diafragma a través del mediastino posterior. Nervio frénico, vamos a desarrollar bien en una de las siguientes clases de tórax, donde vamos a desarrollar exclusivamente una clase exclusiva de lo que es inervación del tórax, vascularización del tórax y los linfáticos del tórax. Eso vamos a destinar todo para una clase. Pero así a grandes rasgos les voy a hablar un poquito de lo que es el nervio frénico, que es el nervio encargado de proporcionar la inervación al diafragma. Nervio frénico del lado derecho y nervio frénico del lado izquierdo. El nervio frénico tiene en su origen dos raíces, tema clásico. Tiene una raíz principal y una raíz
accesoria. El nervio frénico se forma por los ramos anteriores de los nervios espinales cervicales. ¿Cuáles son los nervios que participan? La raíz principal está dada por el cuarto nervio cervical y la raíz accesoria por el tercero y por el quinto. ¿Ok? Raíz principal es por el cuarto nervio cervical, y la raíz accesoria por la tercera y por el quinto nervio cervical. Este nervio frénico tiene fibras tanto motoras como vegetativas. Ahora no tiene mucha importancia eso. En cuanto al trayecto del nervio frénico, el nervio frénico tiene un trayecto cervical, porque se origina en el cuello, tiene un trayecto torácico y también tiene un pequeño trayecto abdominal, porque una de sus ramas terminales atraviesa el diafragma por el foramen de la vena cava inferior. En el cuello se encuentran en un espacio que se llama desfiladero interescalénico. ¿Qué quiere decir eso? Que es un espacio que se encuentra entre dos músculos escalenos, específicamente el escaleno anterior y el escaleno medio. Ahí se encuentran los tres nervios que forman el nervio frénico, el tercero, cuarto y quinto, recordando que el cuarto es la raíz principal. Estos tres nervios se unen y forman un único nervio a nivel del borde lateral de este músculo, que es el músculo escaleno anterior. El nervio frénico ya conformado entonces le cruza de lateral a medial al escaleno, luego atraviesa entre dos vasos, atraviesa entre la arteria subclavia por detrás y la vena subclavia por delante. Una vez que el nervio frénico atraviesa estas dos estructuras, la arteria y la vena subclavia, ya se considera como parte del tórax, ya en su trayecto torácico, ¿sí? Atraviesa todo el tórax y cuando llega al abdomen se divide en sus tres ramos terminales: un ramo anterior, un ramo posterior y un ramo lateral. El que atraviesa es el ramo posterior, pero solo del nervio frénico derecho. Ramo posterior. El ramo anterior y el ramo lateral se distribuyen por la pared muscular del diafragma. Y las relaciones torácicas podemos simplificarlas en estas dos imágenes. Una imagen de la cavidad torácica derecha y otra imagen de la cavidad torácica del lado izquierdo, una imagen izquierda. Este es el nervio frénico, que viene acá descendiendo. El nervio frénico en todo su trayecto se acompaña de la vena y de la arteria pericardiofrénica. Ese es un punto de referencia importante, ya sea para la actividad en la morgue o en las cirugías. Siempre al nervio frénico le están acompañando los vasos pericardiofrénicos. ¿Con quién se relaciona entonces el nervio frénico a la derecha? Está en relación, como se ve en la imagen, con la vena cava superior. También está en relación con la vena pulmonar superior. Se relaciona con el pericardio fibroso, ¿sí? Y luego llega a la parte inferior, donde atraviesa el diafragma, específicamente por su ramo posterior. ¿Qué pasa a la izquierda? Este es el nervio frénico izquierdo, siempre acompañado de los vasos pericardiofrénicos. El nervio frénico izquierdo está en íntima relación con la arteria carótida común del lado izquierdo. También cruza y se relaciona con el arco aórtico o el arco de la aorta. A este nivel, el nervio frénico delimita un espacio triangular que se forma más o menos así. Este triángulo se llama triángulo subpleural o también se le llama triángulo de Gros. Triángulo subpleural o triángulo de Gros. ¿Cómo se forma, por lo tanto, este triángulo? Se forma por la separación del nervio frénico del nervio vago. Por delante entonces es el nervio frénico, por detrás es el nervio vago. Y el límite inferior está dado por esta arteria, que es la arteria pulmonar
izquierda. Límite inferior, límite anterior y límite posterior. ¿Qué encontramos dentro de este triángulo? Esta estructura que se llama ligamento arterioso. El ligamento arterioso. Y también se ve el origen del nervio laríngeo recurrente del lado izquierdo. Y con eso terminamos la parte de esqueleto y músculos del tórax. Y ya vamos a entrar directamente al siguiente tema, que les dije que es un tema nuevo que vamos a estar introduciendo a partir de este año. Un tema fácil, bueno, no tan fácil, si es que no se estudia, ¿verdad? No se estudia, si se estudia, siempre es fácil. Vamos a ver dónde está. El tema que vamos a estar desarrollando y que por primera vez se va a desarrollar en el CPI es el de glándula mamaria. ¿Ok? Glándula mamaria es el tema que vamos a estar desarrollando. Mama o glándula mamaria. ¿Qué podemos decir de las mamas o de las glándulas mamarias? Vamos a ver y vamos a aprender todos juntos. Las mamas, ¿qué son? ¿Dónde están situadas? Las mamas están situadas en la parte anterior y superior del tórax, ¿tá? Hacia grandes rasgos, porque luego vamos a ver específicamente en qué parte se sitúa. Parte anterior y superior del tórax, por lo tanto. Las mamas podemos describir tanto en las mujeres como en los hombres, pero se estudia más en las mujeres debido a que, como vamos a ver, en el hombre es prácticamente una glándula rudimentaria que quedó escasamente formado por tejido glandular. En las mujeres, las mamas son las que proporcionan una parte de la característica sexual secundaria y tienen una función vital en la nutrición de los niños, de los recién nacidos, ¿sí? Proporcionan la característica sexual secundaria y también participan en la nutrición de los recién nacidos. ¿Qué más? En el caso de los hombres, también en los hombres existe glándula mamaria, solamente que es en un estado rudimentario generalmente, que no se ha desarrollado por varios motivos. Uno de ellos puede ser por distribución hormonal. En el hombre no se desarrolla y en las mujeres sí se desarrolla. Como les dije, en el hombre es rudimentario, pero sí existe. Muchas personas dicen o piensan que la glándula o la mama o la glándula mamaria en el hombre no existe. Sí existe, pero en estado rudimentario. Debido a eso, como ya les dije, es menos desarrollado y no presenta funciones específicas como en el caso de la mujer. Lo único que se puede decir que se asemeja, que es parecido morfológicamente entre la glándula mamaria o la mama del hombre y la mujer, es a nivel del pezón y la areola. Solamente estas dos estructuras son semejantes en el hombre y en la mujer. Y siempre es importante recordar que en el hombre también existe, debido a que puede ser asiento o lugar de procesos patológicos. Puede ser una hipertrofia, una inflamación, una tumoración, etcétera, etcétera. Quiere decir que también existe cáncer de mama en los hombres. Como les dije, el que más se estudia es el de las mamas en las mujeres, debido a que son las más desarrolladas y presentan varias funciones importantes. Entonces vamos a describir específicamente lo que corresponde a las mamas femeninas. En cuanto a su situación, ¿dónde está ubicado? Dijimos a grandes rasgos que estaba en la parte superior y anterior
del tórax. Específicamente se extiende o está situado desde entre el borde lateral del esternón y la línea axilar, ¿sí? Borde lateral del esternón y la línea axilar. Borde lateral, línea axilar. ¿Qué más podemos decir? La extensión. ¿A qué se refiere con la extensión? ¿Qué costillas abarca generalmente o en promedio las mamas? Estos promedios siempre se sacan con la persona de pie, porque es la posición anatómica, y también hace más referencia en casi todas las descripciones en las mamas de las mujeres jóvenes, porque con el tiempo, ya sea por la edad o post embarazo, las mamas van cambiando, ya sea de tamaño y longitud, ¿sí? Así como su ubicación. La extensión de la mama entonces va de la tercera a la sexta costilla, 36, de la tercera a la sexta. Hay algunos libros que dicen hasta la séptima, pero vamos a quedarnos con la tercera a la sexta, así como está en nuestro libro. Las mamas pueden tener una forma semicónica, donde su vértice está representado por el pezón. Las mamas en la parte inferior, en esta parte, la parte inferior, se encuentran separados de la pared costal por un surco, que se denomina surco submamario, el surco que está situado por debajo de las mamas. En cuanto a las dimensiones, siempre les digo, se toma como punto de referencia a las mujeres jóvenes. Las dimensiones son de 10 a 11 centímetros de altura, ¿sí? 10 a 11 centímetros de altura. Luego tenemos de 12 a 13 centímetros de ancho en promedio y 5 a 6 centímetros de espesor. El número, ¿a qué se refiere con número? Se refiere principalmente a la ausencia o al aumento, ya sea de las mamas o de los pezones, ¿sí? Una puede tener varios pezones, puede tener los dos pezones que es normalmente, así como puede tener solamente un pezón. Lo mismo pasa con las mamas. En el caso de las mamas, la ausencia bilateral, o sea que la ausencia de ambas mamas, es muy raro, prácticamente no se describe, pero sí la ausencia unilateral. ¿Qué significa unilateral? Que un lado del cuerpo de las mujeres puede faltar su mama, puede ser del lado derecho o del lado izquierdo. Eso sí es un poco más frecuente. Si es que falta un lado de las mamas, se denomina amastia. Amastia. Y si falta uno de los pezones, se llama atelia, ¿sí? Amastia, falta de una de las mamas, y atelia, falta de uno de los pezones. En cuanto al aumento, cuando hay más de una mama o más de un pezón, el aumento de las mamas se llama polimastia, y el aumento de la cantidad de los pezones se denomina politelia. Son cosas más para la parte ya clínica médica, ¿verdad? Pero nuestro libro describe, entonces vamos a desarrollar. ¿Qué pasa con el revestimiento cutáneo de las mamas? La piel que le recubre a las mamas es una piel fina y móvil. Esta piel se continúa con el resto de la piel del tórax. En la parte central, la piel de la mama tiene una característica diferente. Presenta una coloración, una forma circular, puede medir entre 15 a 25 milímetros de diámetro. Esta formación circular es lo que se denomina areola mamaria, ¿sí? La areola mamaria. No es aureola como mucha gente dice, es areola, no aureola. Aureola es otra cosa. Y en el vértice de la areola mamaria encontramos el pezón. Vamos a hablar de cada uno entonces. ¿Qué es la areola mamaria?
Es una zona circular, pigmentada porque presenta un color diferente, generalmente al de la piel. Esa coloración en las mujeres jóvenes es una coloración rosada que luego va modificando, se vuelve más oscura, más amarronada, dice el libro, principalmente durante el embarazo. Durante el embarazo es donde cambia totalmente de color. Esta areola presenta algunas sobreelevaciones, como se ve en la imagen, algunas elevaciones. Esas elevaciones corresponden a lo que se denominan glándulas areolares o glándulas de Morgagni. Glándulas areolares o glándulas de Morgagni. ¿Qué son estas glándulas? Corresponden a glándulas sebáceas que se sitúan a ese nivel. ¿Qué es glándula sebácea? No hace falta que sepan, no se les va a preguntar porque eso ya corresponde más a histología. Sí, que es importante saber que a ese nivel hay elevaciones. ¿Por qué hay esas elevaciones? Porque ahí encontramos unas glándulas que se denominan areolares o de Morgagni. Dijimos que durante el embarazo cambia el color de las areolas y también se produce otro cambio durante el embarazo. Durante el embarazo, estas glándulas areolares o de Morgagni sufren un aumento de tamaño. Aumentan de tamaño, se hipertrofian. Y al aumentar de tamaño durante el embarazo, pasan a denominarse tubérculos areolares o tubérculo de Montgomery. Cuando no están embarazadas las mujeres, entonces se llaman glándulas de Morgagni. Durante el embarazo, estas glándulas de Morgagni aumentan de tamaño y pasan a denominarse tubérculos de Montgomery. Dijimos que en el vértice de la areola encontramos una saliente que es el pezón, que también se denomina papila o mamelón. Cualquiera de las tres denominaciones se puede utilizar. El pezón tiene una forma principalmente cónica, tiene la longitud de 10 a 12 milímetros y puede presentarse de dos formas. El pezón puede ser plano, bien aplanado. También el pezón puede ser con la saliente normal que se ve. Y otra característica es que puede estar situado en una depresión de la areola. Y esa, cuando está ubicado en una depresión, en una fosa, se denomina pezón umbilicado, porque es parecido al ombligo. Se hunde, está en una depresión. Algo muy interesante del pezón es que en su parte profunda presenta fibras musculares. ¿Y por qué es importante estas fibras musculares? Porque cuando el cuerpo de las mujeres y también de los hombres entran en contacto con algún tipo de estímulo, que puede ser temperatura, emociones, toques, etcétera, etcétera, esas fibras musculares, ¿qué pasan cuando se excitan? Se contraen, porque la principal función de la fibra muscular es la contracción. Entonces, ¿qué pasa? Esas fibras se contraen y producen una erección del pezón. Y la erección del pezón, sí, erección, así se llama, erección del pezón, se denomina telotismo. ¿Por qué le volví a repetir? Porque una vez le pregunté a un alumno en la carrera si estaba bien llamarlo erección y me dijo que no, que la erección se produce solamente a otro nivel del cuerpo. Pero no, hay también erección a nivel del pezón y la erección del pezón se denomina telotismo, en el nombre, nomenclatura médica correcta, telotismo. ¿Qué es telotismo entonces? Corresponde a la erección del pezón. ¿Por qué se produce la erección del pezón? Porque el pezón en su capa profunda presenta fibras musculares que al excitarse se contraen. Y el pezón presenta generalmente un aspecto rugoso. ¿Por qué se observa y por qué se siente ese aspecto rugoso a nivel del pezón? La explicación es que a nivel del pezón, del vértice del pezón, terminan unas estructuras que se denominan conductos galactóforos. Los conductos galactóforos vamos a ver en la parte interna ya de la glándula mamaria, bien allá de la profundidad, y termina a nivel del pezón.
son los conductos que llevan la producción de la glándula mamaria, que es la leche, ¿verdad? Son los conductos que llevan la leche hasta el pezón para que pueda ser eyectado, succionado por el niño. Bueno, luego de la parte externa de la mama, ya pasamos a lo que es el tejido subcutáneo. Todo esto que se ve acá, el tejido subcutáneo de las mamas. ¿Qué podemos decir del tejido subcutáneo? Corresponde a una capa adiposa. Siempre que hablamos de subcutáneo, hablamos de tejido adiposo. ¿Qué es tejido adiposo? Lo que comúnmente se conoce como grasa, ¿verdad? La grasa es el tejido adiposo. ¿Qué más podemos decir? Este tejido adiposo, como se ve en la imagen, se extiende por prácticamente toda la mama, ¿sí? Excepto donde no hay tejido adiposo, donde tenemos la areola y el pezón, ¿ok? Donde está situada o donde está implantada la areola y el pezón, no existe capa adiposa, como se ve en la imagen. Desde la superficie de las mamas está la superficie y está la parte profunda. Desde la superficie de las mamas se envían unos tabiques, ¿sí? Estos tabiques están constituidos de hojas conjuntivas fibrosas. En la parte superior de la mama, estos tabiques son más gruesos, más potentes. Y en la parte superior de la mama, por eso se denominan ligamento suspensorio de la mama o ligamento de Cooper. ¿Qué son los ligamentos suspensorios de la mama o ligamento de Cooper? Son formaciones fibrosas que se extienden desde la superficie externa de la mama y se dirige hasta la glándula mamaria, ¿ok? Esto es la mama, la parte de afuera, y por dentro está la glándula mamaria. ¿Qué son los ligamentos suspensorios de Cooper? Van desde la superficie externa hasta la parte profunda, terminando en la glándula mamaria. Suspensorio, dice, entonces su función es la de participar del sostén de la mama, le suspenden a la mama. Estos tabiques que se forman tanto arriba como abajo, arriba en la parte superior se denomina ligamento suspensorio. Estos tabiques delimitan varios espacios dentro del tejido adiposo. Esos espacios se denominan fosas adiposas. Y como ya dice su nombre, fosa adiposa es porque tiene tejido adiposo dentro. Y por último, sobre el tejido subcutáneo, no existe un plano de separación neto entre el tejido subcutáneo, las mamas y la glándula mamaria. Ahora ya vamos más a la profundidad. Primeramente hablamos de todo lo que es la superficie, la segunda capa, que es la parte del tejido adiposo, y ahora vamos a la capa más profunda, que ya le corresponde a la glándula en sí. ¿Qué podemos decir de la glándula mamaria? En cuanto a su forma, tiene una forma casi oval, es una masa de tejido glandular. El espesor, el grosor máximo de la mama se encuentra situado en el centro, la parte central. Eso quiere decir que en la periferia ya está disminuido en cuanto a su espesor. La glándula mamaria presenta varias sobreelevaciones, como se puede ver en esta imagen. Varias sobreelevaciones. Estas sobreelevaciones de la glándula mamaria se denominan crestas fibroglandulares. Crestas fibroglandulares. ¿Cuál es la importancia de estas crestas? Es que a nivel de estas crestas se inserta específicamente el ligamento suspensorio de la mama. Por lo tanto, podemos decir que el ligamento suspensorio va de la superficie de la mama, la parte interna de la piel, de la dermis se llama una capa de la piel, va de la dermis hasta la cresta fibroglandular de la glándula mamaria. ¿Okay? Crestas fibroglandulares.
La glándula mamaria presenta lo que se llaman lóbulos glandulares. Son todos estos. Los lóbulos glandulares existen de 15 a 20 en total. Existen 15 a 20 lóbulos glandulares. ¿Qué encontramos dentro de estos lóbulos? ¿Cómo está constituido? A su vez, está constituido por varios lobulillos glandulares. Los lobulillos glandulares. Todo esto que se ve de un color un poco más oscuro corresponde a los lobulillos glandulares. Los lobulillos glandulares, a su vez, hacen parte de los lóbulos glandulares. Cada lóbulo glandular presenta un conducto de excreción, un conducto que va a llevar la producción, que es la leche, hacia el exterior, hacia el pezón. Esos conductos de excreción se llaman conductos galactóforos. ¿Ok? Por lo tanto, si hay 15 a 20 lóbulos glandulares y cada lóbulo tiene que tener su propio conducto excretor, podemos decir de que existen en total entre 15 a 20 conductos galactóforos. Estos conductos galactóforos, como ya les mencioné, todos se dirigen hacia el vértice del pezón. Por eso le daba ese aspecto rugoso al pezón. Pero ¿qué pasa con este conducto galactóforo? Antes de llegar al pezón, a este nivel, estos conductos galactóforos se dilatan, aumentan de tamaño como se ve acá en la imagen. Y al aumentar de tamaño forman lo que se denomina seno galactóforo. ¿Qué es el seno galactóforo? Entonces, es la dilatación de lo que es el conducto galactóforo. ¿Qué es el conducto galactóforo? Es el conducto de excreción. ¿Qué significa excreción? Que es lo que tiene que expulsar hacia afuera. Es el conducto que se encarga de llevar la producción de la glándula mamaria hacia el exterior. ¿Y qué es el seno galactóforo? ¿Cuál es su importancia funcional? Que este seno galactóforo es un espacio donde se acumula la leche durante los periodos de no lactancia. ¿Sí? La leche entonces se acumula a nivel de estos senos. Entonces cuando es el estímulo, que es la succión del niño, cuando succiona, se produce la eyección, la expulsión de la leche que está contenido dentro de estos senos galactóforos. Y los conductos galactóforos terminan atravesando el pezón y terminan en forma de poros, que son los poros galactóforos. Y por eso el pezón tiene la forma, el aspecto rugoso, por la presencia de los poros de los conductos galactóforos. Y la glándula mamaria no tiene cápsula, ¿sí? No tiene una cápsula que le rodea. Por detrás de la glándula mamaria encontramos otra capa. Esta se denomina capa adiposa retromamaria. Y como dice su nombre, adiposa es porque tiene tejido adiposo. Y retromamario, retro es por detrás, porque está por detrás de la mama. ¿Ok? ¿Qué podemos decir? Se encuentra entonces en la cara posterior de la mama. Esta es la glándula mamaria, entonces a este nivel está situado la capa adiposa retromamaria, por detrás de la glándula mamaria. Esta capa está constituida por tejido subcutáneo, es una capa membranosa, y cuando hablamos de subcutáneo ya sabemos que hablamos de tejido adiposo, una capa membranosa. Por detrás de esta capa membranosa, esto más o menos sería la capa membranosa. Y por detrás se ve este espacio que está en un color más oscuro entre dos colores más claros. Este espacio que se ve acá es lo que se denomina espacio retromamario, por detrás de las mamas. También se puede llamar bolsa retromamario. ¿Sí? ¿Qué pasa con este espacio retromamario? Separa lo que es la glándula mamaria del músculo pectoral mayor. Esa es una de sus funciones. Separa la glándula mamaria del músculo pectoral
mayor, este espacio retromamario o bolsa retromamario. ¿Qué hay dentro del espacio retromamario? Hay una cierta cantidad de tejido adiposo. ¿Para qué? ¿Para qué hay tejido adiposo a ese nivel? Para que pueda permitir el desplazamiento de la mama, ya que está en contacto con el músculo pectoral. Entonces a ese nivel hay un pequeño espacio donde hay tejido adiposo, lo que permite el desplazamiento de la mama. Si no, la mama iba a estar adosada, iba a estar pegada al músculo pectoral mayor. ¿Qué más podemos decir del espacio retromamario? También actúa como un sostén de la mama, pero es un sostén accesorio, ya que ya mencionamos de que el principal sostén de la mama, de la glándula mamaria, es el ligamento suspensorio, los ligamentos suspensorios de Cooper. Y como ya les mencioné, también este espacio mamario sirve para separar la glándula mamaria del músculo pectoral mayor. Permite un deslizamiento, una separación entre la glándula y el músculo pectoral mayor. Linfáticos de la mama. ¿Qué son los linfáticos? Los linfáticos son estructuras que pueden llevar, por ejemplo, los desechos del cuerpo, que es la linfa, puede llevar también elementos protectores como las células protectoras del organismo, los glóbulos blancos. Y vamos a ver un poquito sobre los linfáticos de la mama. Los linfáticos de la mama podemos clasificarlos en dos grandes grupos. Los linfáticos cutáneos, como dice su nombre, cutáneos es porque están en íntima relación próximo a la piel. Y luego tenemos los linfáticos glandulares, que ya son más profundos, porque están en relación con las glándulas mamarias. Esto es todo el atrayet, todo el atrayet. Los linfáticos cutáneos son los que recogen la linfa, el producto o el desecho de lo que corresponde a la capa profunda de la piel de la areola. Todo lo que se produzca entonces a nivel de la piel de la areola, estos linfáticos cutáneos van a agarrar y llevar a otro sector, así en pocas palabras. Y luego tenemos que estos linfáticos subcutáneos forman un plexo, una comunicación de varios linfáticos que se llama plexo subareolar. Si dice subareolar, quiere decir que está por debajo de la areola. ¿Y qué pasa con los linfáticos glandulares? Estos linfáticos glandulares que están en relación con la glándula mamaria se originan en la periferia. ¿Qué significa periferia? Alrededor de la glándula mamaria. Este linfático glandular puede dirigirse al plexo subareolar, que ya mencionamos que se origina en los linfáticos cutáneos, o se puede dirigir al plexo retromamario. ¿Ok? Por lo tanto, en los linfáticos de la mama tenemos dos plexos. Plexo es reunión de varios linfáticos. Hay un linfático subareolar, que está por debajo de la areola, y un plexo retromamario, que está por detrás de la glándula mamaria. Y algo muy importante, ambos plexos, tanto el plexo subareolar así como el plexo retromamario, están anastomosados. ¿Qué significa anastomosados? Que están en comunicación uno con el otro, los dos se comunican. Los linfáticos, resumiendo entonces todo lo que hablamos recién, los linfáticos de la mama le dividimos en dos plexos. Un plexo subareolar, que está por debajo de la areola, y un plexo retromamario. Esto es lo importante del linfático de la mama, saber dividirlo. Lo más importante, les traje bien resumido para que se pueda entender. Los linfáticos de la mama se dividen en dos grandes plexos, que es la reunión de varios linfáticos. El plexo subareolar
y el plexo retromamario, subareolar por debajo de la areola, retromamario por detrás de la glándula mamaria. El plexo subareolar se divide en dos vías, una vía principal y una vía accesoria. Vamos a ver lo básico de cada uno. Y el plexo retromamario está constituido por una vía transpectoral. ¿Qué significa transpectoral? Que atraviesa al músculo pectoral mayor. Una vía intrapectoral, entre los músculos pectorales, ya que hay un pectoral mayor y un pectoral menor. Y la vía pectoroaxilar, que comunica los pectorales con la parte de la axila, que son inconstantes. Vamos a ver primeramente sobre el plexo subareolar. El plexo subareolar dijimos que tiene una vía principal y una vía accesoria, ¿sí? Vamos a ver primeramente lo que es la vía principal. Esta vía principal está formada por varios troncos colectores, más de 3. ¿Cómo se denomina tronco colector? Colector quiere decir que recoge, está colectando. Esos troncos entonces se encargan de colectar toda la linfa de la región areolar, de la areola, troncos colectores. Una vez que estos troncos cumplieron con su función, ¿cuál es la función de los troncos colectores? Colectar la linfa, que es un líquido. Esa linfa que es recolectada o colectada por los troncos colectores tienen varios caminos que seguir. Esos caminos, en cuanto a dónde se van a ir esos troncos colectores, se divide de acuerdo a los cuadrantes de la mama. Pero esta parte voy a pasar de largo porque para el CPI todavía no es importante. ¿Qué es lo que quiero que sepan? A partir de estos troncos colectores van a dirigirse principalmente a un grupo ganglionar que se llama el grupo ganglionar pectoral. Quiere decir que la mayoría de la linfa, que es la linfa, es el líquido que estos troncos recogieron a nivel de la areola, la mayoría de esa linfa se va a dirigir a unos ganglios que se llaman ganglios pectorales. Y lo que no se dirige a estos ganglios pectorales van a ir a los ganglios paramamarios. Pero siempre la palabra clave en cuanto al destino de la linfa del plexo subareolar en su vía principal son los ganglios pectorales. Ellos reciben el 75% de la linfa de la glándula mamaria. Ganglios pectorales. A esto no hace falta que le den mucha importancia. No se le va a preguntar nada de los cuadrantes, porque eso no está en la tarjeta. Solo que están grabando, sacando fotos. Solamente entonces, desde los troncos colectores van a ir directamente y principalmente a los ganglios pectorales, ¿ok? Y lo que no van a los ganglios pectorales van a otros ganglios que se llaman ganglios paramamarios. ¿Cuáles son los ganglios pectorales? Son estos, ¿tá? Los ganglios pectorales, que hacen parte de los ganglios linfáticos de la axila. Como se ve en la imagen, el 75% de toda la linfa que recoge estos troncos colectores van a este grupo ganglionar. Y este grupo ganglionar se llama ganglios pectorales. Vuelvo a repetir una vez más, estos cuadrantes de la mama no hacen falta que sepan. Así ya queda registrado en la grabación que yo también tengo como prueba de las cosas que desarrollé en las clases. Ya hablamos de la vía principal del plexo subareolar y ahora vamos a hablar de la vía accesoria. Solamente esto de los cuadrantes es lo que no está en la tarjeta. Después, todo lo que les estoy diciendo es
exclusivamente y textualmente del libro de la Target. El plexo subareolar también tiene una vía accesoria. La vía principal, ya dijimos, el destino, la terminación de la vía principal en el 75% de los casos, en la mayoría, es en un grupo ganglionar que se llama ganglios pectorales. Ganglios pectorales. Ahora, ¿qué pasa con la vía accesoria? La vía accesoria de vuelta tiene dos caminos. Uno que es el constante, que siempre se produce, y uno que es el inconstante, que no siempre se produce. ¿Tá? El camino constante, ¿cuál es? Siempre que hablamos de linfáticos, tenemos que hablar de la linfa. ¿Qué es la linfa? Es un líquido que recoge los linfáticos. La linfa que se recoge es la vía accesoria del plexo subareolar, por debajo de la areola. Sigue un camino constante, nunca varía. ¿Cuál es ese camino constante? Pasa por un grupo ganglionar que se llama de grupo subescapular. ¿Sí? Estos, los nodos o ganglios subescapulares, porque están en relación ahí con el músculo subescapular. Luego tenemos un grupo ganglionar que se llama braquial o también se llama humeral, que es este. Entonces, primeramente viene al subescapular. Del subescapular se dirige a este siguiente grupo, que es el grupo braquial. Y del grupo braquial se dirige a este siguiente grupo, que es el grupo central. Tres caminos entonces. El grupo subescapular, el grupo braquial o humeral, y de aquí pasan al grupo central, los nódulos centrales. Luego, ¿qué pasa? De este grupo central pasa a este siguiente grupo, que se denomina grupo apical. Del grupo apical, ¿a dónde se dirigen? Se dirigen a estos grupos que se denominan supraclaviculares. Supraclavicular porque está por encima de la clavícula. Es todo el trayecto que va siguiendo ese líquido que fue drenado, que fue recogido. Primeramente va al grupo subescapular, luego va al grupo humeral o al grupo braquial, luego va al grupo central, del grupo central pasa al grupo apical y del grupo apical pasa al grupo supraclavicular. En la Target, en esta parte hay una imagen esquemática muy interesante que también es bien fácil aprender los grupos que van pasando de esa linfa. Y del grupo supraclavicular va directamente a un tronco que se llama tronco subclavio, que está situado a este nivel, que vamos a desarrollar bien cuando demos linfáticos del tórax. Este entonces es el trayecto normal, constante que sigue la vía accesoria. La linfa que se recoge, el líquido que se recoge, pasa al grupo subescapular, luego pasa al grupo braquial o al grupo humeral, del humeral pasa al central, del central pasa al apical, del apical pasa al supraclavicular y del supraclavicular pasa al tronco subclavio. ¿Qué es lo que tienen que saber entonces? Solamente el orden que va siguiendo estos linfáticos. ¿De qué grupo pasa a qué grupo? ¿Y a dónde termina? Termina a nivel del tronco subclavio. Bueno, seguimos. Luego tenemos el grupo inconstante. ¿Qué significa el grupo inconstante? Que generalmente no pasa por ninguna de estas estructuras y va directamente al grupo pectoral. No tiene mucha importancia porque es inconstante. Esto sí es importante que sepan. El trayecto, el camino que se sigue por la vía accesoria para llegar hasta el tronco subclavio. Esa es la idea central de esta diapositiva, saber el camino que se recorre para llegar al tronco subclavio. Subescapular,
braquial, central y luego el apical. Del apical pasa al supraclavicular y el supraclavicular llega al tronco subclavio. Grupo subescapular, del subescapular humerales o braquiales, de los braquiales pasa a los centrales, de los centrales pasan al apical y del apical pasa al supraclavicular. De los supraclaviculares termina a este nivel en el tronco subclavio. Y por último, para terminar, dijimos que también había otro plexo, pero por detrás de la mama, de la glándula mamaria. Y si está por detrás, entonces se llama plexo retromamario. Y dijimos que le dividimos en 3 caminos. Estos 2 caminos son los caminos constantes, que siempre están presentes, y la vía pectoraxilar es inconstante, no siempre está presente. No siempre está presente. Bueno, ¿qué pasa? El plexo retromamario, entonces, tiene una vía transpectoral. Trans significa que atraviesa, entonces la atraviesa al músculo pectoral mayor. Este es el músculo pectoral mayor, el que está inmediatamente por detrás de la glándula mamaria. Transpectoral. La intrapectoral es porque se encuentra entre los 2 pectorales, el pectoral mayor y el pectoral menor. Y la vía pectoraxilar, que es inconstante. ¿Qué podemos decir de la vía transpectoral? La vía transpectoral le sigue, la acompaña a unos vasos, arterias y venas que se llaman torácicos superiores, ¿sí? Los vasos torácicos superiores. ¿Qué pasa después? Esta vía transpectoral va al grupo pectoral. Estos son los grupos pectorales. No se olviden que siempre que se pregunte algo de glándula mamaria en cuanto a linfáticos, el principal grupo linfático siempre va a ser el pectoral, porque es el que recibe la mayor parte de la linfa, el 75%. Luego del grupo pectoral va a pasar al grupo apical. Y del grupo de la vía intrapectoral, entre los pectorales, puede existir un ganglio linfático entre los 2 músculos pectorales, que se denomina ganglio intrapectoral mayor o ganglio de Rotter, que también está en el Latarjet. Ganglio intrapectoral mayor o ganglio de Rotter. Cuando existe este ganglio intrapectoral mayor, la acompaña a otros vasos. En este caso son los vasos tóraco-acromiales. La transpectoral le sigue a los torácicos superiores. La intrapectoral le sigue a los tóraco-acromiales. Y de los tóraco-acromiales llegan hasta los ganglios interpectorales. Por último, de los interpectorales llegan a los apicales. Generalmente los grupos ganglionares apicales es el último camino, justamente por el nombre. Apical es de ápice, lo que se encuentra bien ya en la parte superior, en el vértice. Para terminar, la vía pectoraxilar dijimos que es inconstante, significa que no siempre está presente. Cuando existe, se dirige al ganglio que nunca se pueden olvidar, los ganglios pectorales, y ahí terminan, a los ganglios pectorales, ¿sí? Nada más que una imagen esquemática de uno de los libros que también explica las vías, el camino que siguen estos ganglios linfáticos. Y como ya le dije varias veces, en la parte del linfático de la mama, lo que tienen que saber es nada más el camino, el trayecto que sigue la linfa hasta llegar a su destino final.
El resto de la glándula mamaria sí se estudia todo porque todo lo que desarrollamos es lo importante, lo que está en el libro. Generalmente la dificultad de glándula mamaria es a nivel de los linfáticos, pero en este caso para el CPI es más simplificado porque solamente tienen que saber el trayecto, qué grupo ganglionares va atravesando, ¿sí? ¿Y cuál es el principal grupo ganglionar que nunca deben olvidarse cuando hablamos de mama? Los grupos pectorales, porque los pectorales reciben el 75% del líquido producido. Bueno, y con eso terminamos la clase del día de hoy. Voy a dejar habilitado por unos 10 a 15 minutos para que puedan hacer todas las preguntas que haya en el chat y luego ya damos por culminada la actividad del día de hoy. No, la clase no se puede grabar. O sea, ustedes pueden grabar, pero yo no tengo la obligación de grabar y subir a la plataforma, ya que se cambió ya el sistema, ahora es presencial remoto. Sí, en la carrera se van a dar cuenta de la importancia que va a tener desarrollar glándula mamaria en el CPI, porque en la carrera van a tener 3 días para estudiar la mitad de tórax para la primera entrega. Y uno de los contenidos de glándula mamaria que ya te roba un día de estudio y te sobra 2 días nomás ya. Por eso es muy importante. Sí, la T1 tiene una completa para la primera costilla, así como les dije, y en la parte inferior tiene una pequeña fosita que es para la costilla número 2. Pero igual se le considera una vértebra especial. Y la 10 tiene destinado exclusivamente para la costilla número 10. Ejercicios o test para practicar, muy interesante esa pregunta. No. Este año van a tener que estudiar porque las preguntas de exámenes van a ser primera van a ser hechas por otro profesor que no haya sido en todos estos últimos años. Entonces los temas van a ser nuevos, nuevitos. Pero sí hay algunas fotos que circulan por ahí de años anteriores que les puede servir para tener idea de qué cosas son importantes para ir estudiando. Cosas que yo les voy luego diciendo en la clase siempre. Si se dan cuenta las cosas que yo voy repitiendo más de una vez es porque son los temas que a mí más me interesan y que son importantes que ustedes aprendan y se les puede preguntar. No, la diapositiva no, porque la diapositiva es copia fiel del libro. La diapositiva es un resumen del libro. ¿Qué página ir estudiando? Y la siguiente clase va a ser, vamos a entrar en mediastino, vamos a hablar lo más probablemente un poco de esófago y ya entramos en sistema cardiovascular. Todo lo que es el corazón. Van a ser la siguiente clase. Ahí se ve.
En cuanto a la mama, es lo que le dije. Se va de la tercera a la sexta o de la tercera a la séptima. En el caso de Pero nosotros la, no quedamos con la tercera y la de la sexta cuarta porque sí edición, que está es la en que nuestra utilizamos, libro. dice que va a la séptima. Pero le di el ejemplo de que puede ir de la tercera a la sexta también según otras bibliografías. Pero esas cosas no se le va a luego preguntar, es demasiado fácil. Nervio esplácnico. Nervio esplácnico voy a analizar si desarrollamos en este parcial o damos en abdomen. Y si desarrollamos, vamos a desarrollar en una de las siguientes clases que les dije, vamos a destinar exclusivamente para nervios, para venas, arterias y linfáticos. Es mejor estudiar todo junto que estudiar por separado. Ya pura onda. Ya saben que. Y que corre volando. La arteria epigástrica superior, rama colateral o rama, es una rama terminal. La epigástrica superior es una rama terminal de la torácica interna. La torácica interna también vamos a desarrollar en esa clase exclusiva de vasos, nervios y linfáticos, pero sí, es una rama terminal, no colateral. Las principales ramas colaterales de la torácica interna, por ejemplo, son las arterias intercostales, que también vamos a estudiar en la clase exclusiva para vasos. La arcada Segnac se forma por las inserciones costales del diafragma. Específicamente, ¿en qué costillas? El primer arco se forma entre la costilla 12 y la costilla 11. Y el segundo arco se forma entre la costilla 11 y la costilla 10. Y lo que también hay que agregar es que en esa parte, en la target, en la cuarta edición, menciona de que uno de esos arcos es el ligamento arcuato lateral y es incorrecto. Eso hay que corregir en el libro. El sistema de examen es siempre como todos los años. Selección múltiple. Múltiple. A no ser que la profe Gloria me quiera enseñar a hacer sus cuadros. Los famosos cuadros de la profe Gloria. En el Classroom solamente se van a estar dando los avisos. De repente, si hay algo que yo les quiera subir o de repente no se puede tener una clase en vivo, por A o B motivo, ahí sí tengo que grabar una clase y ahí subirles en la plataforma. Pero lo ideal sería que cada semana podamos tener alguna reunión en vivo, así para poder sacar todas las preguntas al limpio. La capa membranosa, la fascia que separa es la fascia del pectoral mayor. Por eso le separa la mama del músculo pectoral mayor. El foramen de la vena cava inferior, el libro no especifica directamente, pero en otros libros y en otras partes menciona que está a nivel de la novena vértebra torácica. No, la asistencia tiene que ser directo, creo que es por enlace, que tiene que ser para cada materia correspondiente. Tendrían que ver eso con Guille. Sobre el surco costal no hay en la costilla número 1, no hay en la costilla número 2. Eso siempre es frecuente. Y generalmente o casi siempre la costilla 12 tampoco tiene el surco costal. Estas cosas, por ejemplo, era que se preguntaba en la carrera y no sabían porque no, en el libro de la taller no menciona. Pero ahora el grupo que va a ir pasando ya van a saber que el surco costal no hay en la costilla 1, en la costilla 2
y generalmente en la costilla 12. Sí, eso sí, las correcciones del libro podemos especificar en el plano. Me parece una buena idea. Perfecto. En estos días voy a trabajar ya para agregar lo de hoy y cada vez que vaya apareciendo me voy agregando a la plataforma. Voy a crear un segmento exclusivo donde vamos a estar avisando las correcciones que se hacen. El de hoy fue el del Arcada Senac. En estos días ni bien tengo un tiempito y ya voy a colocar la explicación y también la página correcta del libro. Gracias por la sugerencia. Y te va a servir si es que asistía a las clases. Pero ¿qué es lo que pasa con la quinta edición? Hay alguna diferencia con la cuarta. También, obviamente que se puede estudiar, ¿verdad? No hay problema con eso. Lo que pasa es que si de repente hay alguna cosa que no te queda claro y querés reclamar en el examen, Sí, no vas sí, a poder entrar a reclamar con tu libro de quinta edición. Va a tener que ser con el libro de la cuarta edición. Y si no tienen en formato físico, como les dije, tienen que estudiar del PDF nomás. Anatomía funcional y evolución del órgano, no, no. Eso es en la carrera, vamos a desarrollar el año que viene. Gracias, igualmente. Bueno, entonces culminamos con la actividad del día de hoy. Un gusto una vez más compartir con todos ustedes y nos vemos virtualmente la próxima semana. ¿Sí?